Decía que ya era difícil contentar a todo el mundo, porque lo que presta uno igual no presta a los otros. Y puede pasarme como aquel paisano que vino a la prueba de la sidra de ahí un par de años y envolviendo para casa, abrió y la puerta a la fía y viendo cómo venía dijo: ¡ay, papa! Vaya borrachera más curiosa que traes. Y respondió él: ¿a que sí? Pues ya verás como tu madre todavía hay pompegues. A ver si a mí no me ponéis tantos pegues. Lo que quería ya era, en pocos minutinos, contaros la historia de un grupo de asturianos, como nosotros, que hay años decidió que no pagaba la pena seguir cruzados de brazos, lamentándose de lo mal que estaba todo, de lo duro que ya era la vida, y que entamaron construir el su propio futuro, abriéndose más al exterior, conquistando mercados nuevos. Y ya que estábamos en Europa, aunque esto ya pasó, como digo, hay años, lo que teníamos que hacer era que los europeos vinieran aquí y nos conocieran. No era un proyecto fácil. De aquella, España tenía vivido demasiados años mirando para el sur. Parecía que todos los españoles, asturianos incluidos, teníamos que ser andaluces. Esa ya era la imagen tópica de la España de aquel tiempo. En cualquier caso, aquellos asturianos de hay unos años tenían las ideas muy claras y entamaron a abrir un camino que aportara a las nuestras tierras bien de visitantes y que sintieran el nuestro país como propio. Entamaronlo y ficiéronlo, y consiguieronlo más que nada porque empezaron predicando con el ejemplo. Calzaron las sandalias y ficieron camino, y dieron inicio a una peregrinación que empezó en Europa, que atravesaba los Pirineos y que llegaba hasta Finisterre. Efectivamente, como muchos ya sospecháis, estoy refiriéndome al grupo de asturianos que en los tiempos del Reino de Asturias dio empiezo al Camín de Santiago, al Camín de Compostela. Aquella apuesta salió bien y la collecha seguimos pañándola anguaño. Esta mesma cai donde estamos ahora, esta mesma cai gascona, debe el nombre precisamente a la cantidad de franceses del sur, de la Gascuña, que la anduvieron porque forma parte de ese camino. Y no es un caso aislado, bien cerca de aquí, también forma parte del Camín de Santiago la calle La Rúa, y debe el nombre a la manera francesa de decir calle, rue. Y por eso mismo, que ahora llamemos el Boulevard de la Sidra a esta asociación de sidrerías, no deja de ser un homenaje igual casual e inconsciente a aquella influencia francesa y europea tan presente en nuestras ciudades. El Camín de Santiago lleva una creación asturiana, lleva una creación de la que tenemos que estar orgullosos. Fuimos quien, hay 12 siglos, a poner en marcha un proyecto imposible. Fuimos quien a defender la nuestra identidad, abriéndonos más al exterior. Y fuimos quien a hacer que bien de forasteros de toda Europa sintieran les nuestras tierras como propias. Ahora, 1200 años después, siguen siendo tiempos duros. Y ahora, los asturianos, tenemos que volver a ser quien a apostar por lo nuestro, por la nuestra identidad, por la nuestra forma de ser. Tenemos que ser quien a entamar proyectos ambiciosos que nos asitien en el mundo. Y tenemos que ser quien a hacer que todos los forasteros sientan esta tierra como la de ellos. Non é imposible. Podemos facelo. Claro que podemos. Sí podemos. Yes we can, dice Obama. Somos quien, decimos los asturianos. Y esta 10ª prueba de la sidra lle otra pequeña amuesa más de ello. Aquí, donde parecía imposible, todos los años somos asuntanos más y más asturianos para vivir y disfrutar la nuestra identidad, para que la manera de sentir de los nuestros mayores pase a los nuestros fíos, y para hacer que todos los forasteros que nos visiten sientan esta calle y este país como propio. Por eso, deseáis-me decir bien llegaos y afalláis-vos, pero también welcome, bienvenue, willkommen, y si fai falta ongi etorri, benvinguts, salam aleikum y ni hao, xie xie. Pero bueno, vamos desearnos ya de tantos saludos y tantos pregones y tantas historias, y vamos a pasar a lo que interesa, porque hay un tiempo para cada cosa y una cosa para cada tiempo. No vaya a pasarme
como el paisano que el año pasado volvió a casa, pero esta vez, en cuenta de abrir la puerta a la fía, abrió la puerta a la madre. Y dijo: «Ay, paisano, vas a enterrarme viva». Y respondió él: «Sí, hombre, sí, que estoy yo bueno como para agarrar la pala ahora». Así que haiga salud, disfrutáis de esta mañana de abril, bebéis con moderación. Muchas gracias y queda abierta esta 10ª prueba de la primer sidra de la temporada. Muchas gracias.